Bueno, hicieron unos ajustes ahí menores, que algunos de ellos pueden tener cierta justificación, otros no tanto. La mayor parte de ellos no tienen un sustento real, es decir, este es un ajuste que permite tener mayores ingresos en las cuentas, en el presupuesto, pero no necesariamente están justificados. Por ejemplo, la idea de decir que se van a recaudar tantos miles de millones de pesos por una mejora en la eficiencia recaudatoria, pues no encuentra algún sustento en ninguna parte. El ajuste al tipo de cambio, por ejemplo, puede ser un poco más realista, pero hay que tomar en consideración que este ajuste en el tipo de cambio, si bien mejora los ingresos o los aumenta, también aumentará los egresos porque aumentará los costos que se tendrán que pagar por intereses de la deuda externa. Entonces, el ajuste en la producción de Pemex, pues tampoco parece tener un gran sustento. En fin, son ajustes que creo que hicieron los diputados, pero que no necesariamente están plenamente justificados y que le darán al gobierno un mayor margen para poder, si es que así lo consideran, para poder ejercer 51 millones de pesos más a la del presupuesto de egresos, pero creo que están relativamente poco justificados. Y bueno, existe el riesgo, por supuesto. Creo que el riesgo más importante, por ejemplo, es que si iban a ajustar alguna variable, creo que pudieron haber ajustado la variable de crecimiento, que es una variable que va a ser muy difícil de lograr y que en ese sentido posiblemente la recaudación va a ser menor a lo que está planteado en la ley de ingresos. Y en ese sentido, si eso no ocurre y no se materializa la recaudación de los recursos como están planteados, pues eventualmente tendrá que hacerse de nuevo un ajuste del gasto público. Entonces creo que creo que la parte negativa, digamos, del tipo de ley de ingresos que se aprobó, que es que no todos los ingresos tienen un sustento pleno, y en ese sentido eventualmente pues podrá dar lugar a esta situación que mencionas, de que si no se materializan estos recursos en la realidad, pues como el gasto se planteará, el presupuesto de egresos tomará en consideración estos ingresos que se están estimando, pues quizás si no ocurren los ingresos tendrá que ajustarse a la baja el gasto público. Y aunque no sé cuánto es el afán político de un grupo particular, sino más bien creo que es un poco una decisión que pareciera ser casi colegiada, colectiva dentro de distintos grupos parlamentarios, pero creo que encuentra un problema y esperamos que eso cuando llegue a la Cámara de Senadores se discuta para ver si hay algún margen de revisión, porque sí creo que más bien tiene una explicación, pues sí política, pero no vinculada necesariamente a un proceso específico, sino a la decisión de grupos políticos que en estas penadas quizá de generar mayores recursos también para las distintas entidades, optaron por hacer este tipo de ajustes sin una justificación plena. No sabré decir cuáles son los aspectos que van a incorporar. Sí creo que debían revisar con algo de detenimiento las perspectivas de crecimiento que se han planteado, porque eso me parece, como decía antes, que eso va a determinar, es decir, el llamado marco macroeconómico a partir del cual se establecen las estimaciones. El marco macroeconómico es lo que establece Hacienda, piensa que va a ocurrir en los próximos años y que piensa que va a generar cierta actividad económica y ciertos ingresos. Ese marco me parece que está un poco optimista, como ha estado recurrentemente en los últimos años, y es ahí donde quizá haya un margen para hacer una ley de ingresos más realista y por lo tanto dar lugar a un presupuesto de ingresos también que se ajuste a esta realidad. Pues mire, si consideramos que este año vamos a terminar creciendo al 2% más o menos, esa es la estimación. Hacienda todavía tiene una estimación un poco más optimista, pero todas las cifras sugieren que no creceremos más allá del 2%, y si consideramos que el 2017 va a ser un año particularmente difícil por el ajuste al gasto que se tendrá que hacer, entonces es muy difícil pensar que creceremos más en 2017 de lo que creceremos este año. Entonces yo lo pondría en 2%, digamos, en donde estaría rondando el crecimiento del PIB para el año que entra. Difícilmente veo un escenario en el cual crezca lo que está planteándose en el marco macroeconómico del paquete económico 2017. Plantea un rango cuyo punto medio es como 2.5 más o menos. Bueno, el crecimiento de la deuda creo que en sí mismo podría no ser tan preocupante si esos recursos que está recibiendo el país como forma de deuda estuvieran usando de manera apropiada y de manera eficiente y efectiva. El problema me parece no es tanto el nivel de la deuda, sino como el hecho de que esa deuda que ha sido contratada no se ve reflejada en un mejor gasto público, en un gasto público que impacte a la economía de manera importante y con eficiencia. Y creo que ese
es el problema. El problema más bien yo lo veo más que en el nivel de la deuda como tal, en el uso de los recursos, y que creo que lo que demanda más bien es un mejor uso de los recursos públicos, que se deba invertir en los proyectos de mayor envergadura, de mayor impacto económico y social. En cambio, lo que hemos estado viendo pues es un uso de los recursos bastante ineficiente, que no repercute, por lo tanto, en la actividad económica del país. Entonces, digamos, si uno ve, se le ha gastado ha incrementado el gasto corriente de manera importante, e incluso el gasto de inversión que se ha hecho pues es muy pequeño, pero incluso este gasto de inversión parece no estar teniendo el impacto apropiado, quizá porque los proyectos de inversión que se están financiando no sean los más apropiados. Mucho aumento el gasto corriente, poco aumento en el gasto en inversión, y el gasto en inversión posiblemente se ha dado en proyectos de poco impacto, quizá de poco retorno económico y social, quizá los costos de esos proyectos han sido inflados, en fin, una serie de elementos que podrían explicar por qué razón este gasto no está teniendo el impacto que uno esperaría en gasto de esta naturaleza. Evidentemente dependerá de cuál es la evolución del precio mundial de este producto. La fórmula que se adoptó es una fórmula que establece límites en cuanto al aumento o la posible disminución. Posiblemente lo que hemos estado viendo más bien ha sido que lo han llevado a su tope máximo, precisamente porque la gasolina se ha vuelto una fuente de ingresos muy importante para el gobierno. Entonces, en ese sentido es posible lo que dice el diputado Llerena, aunque habrá que ver, depende efectivamente también de cuál es la evolución del precio mundial. Las expectativas, sin embargo, son de que continuará, al menos se mantendrá estable el precio del petróleo y por lo tanto quizás de la gasolina, y en ese sentido el incentivo para el gobierno federal seguirá siendo el de mantener